Bueno, buenos días a todos. Nos estáis viendo. Vamos a comenzar este webinar de hoy, pues centrado en lo que son las certificaciones de empresas sociales, en concreto, lo que es la certificación B Corp. Tenemos a Juanjo Manzano y a Leo Guston para explicarnos, pues, qué supone la certificación B Corp, que supone ser una empresa reconocida socialmente, y lo que, digamos, los pasos que hay que dar, los indicadores que hay que medir para llegar a ello. Leo Goodson es un profesional del ámbito de la consultoría con más de 15 años en que ha trabajado en diferentes entornos, desde el entorno privado al público, también organizaciones sin ánimo de lucro, muy directamente con temáticas vinculadas a la responsabilidad social corporativa, y también desde hace unos años con más relación todavía con lo que supone pues esta organización B Corp, las certificaciones en B Corp. Él es responsable de desarrollo sostenible en la Fundación ECODES, que tiene esta fundación pues sede en Zaragoza, en Madrid, y también trabaja y colabora con diferentes entidades formativas como la Universidad Europea de Valencia en másters de responsabilidad social corporativa. Colabora con diferentes entidades para ayudarlas en el desarrollo de su negocio orientado a la responsabilidad social corporativa y a la certificación de B Corp. Y bueno, Juanjo Manzano, pues posiblemente muchos lo conoceréis, muy vinculado obviamente a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de negocios sociales, puesto que su consultora Alma Natura, que cuenta ya con más de 20 años, pues está orientado a esto. O sea, es una consultora centrada en el desarrollo de negocios responsables, socialmente responsables, y sobre todo centrada en lo que es la fijación de la población en entornos rurales, ¿no? De hecho, fue esto lo que le llevó a él, junto con su hermano, a constituir esta consultora en una pequeña localidad de Huelva, pues precisamente para poner en valor lo que son los recursos en el entorno rural y ayudar a que a la población se fijara en estos entornos, ¿no? Es la primera empresa Alma Natura que en España en el 2013 se certifica en B Corp, con el sello de reconocimiento de B Corp, y bueno, nos va a trasladar él lo que supuso para su empresa esta certificación, en qué cuestiones han tenido que ir mejorando, desarrollando las diferentes áreas de negocio para hacer crecer esos indicadores, y cómo también pues, han podido ayudar a las empresas, a sus clientes, a partir de este cambio, ¿no? Y os dejo con ellos, con Leo primero, que nos va a presentar todo lo que es las cuestiones relativas a indicadores, al B Corp, un aspecto un poquito más técnico, y luego daremos paso a Juanjo. ¿Vale? Un saludo a todos. Luego podréis ir preguntando también, ¿de acuerdo? Y ellos os irán aclarando dudas. Gracias, Maite. Nada, Muchas gracias, vosotros. Maite. Comienzo, ¿no? Maite, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por este espacio, gracias al equipo de EFES y bueno, a todas y a todos que estáis por ahí detrás. Bueno, como hizo la introducción Maite, veremos tema, qué es una empresa social, qué tipo de certificaciones hay y cómo monitorear y evaluar con indicadores el impacto social y o ambiental en una empresa, mucho más allá del profit, ¿no? de los resultados económicos y financieros. Estaremos en esta primera parte, yo a nivel introductorio y teórico, comentando estos aspectos, y luego vamos a ver ese ejercicio práctico con la primera empresa B Corp de España, Alma Natura, con Juanjo. Quiero hacer una breve introducción a todo este tema desde lo que es nuestra economía, cuál es el ambiente y el entorno en el que trabaja la empresa social, dónde se sitúa. Leo, perdona,
¿Podrías poner la pantalla más grande para que no salga la Sí. siguiente slide, sino simplemente una única imagen para que se pueda ver mejor? A ver, ahí mejor. Ahora, perfecto, Perfecto. gracias. Tenía otra vista, perdón, que era la de... Perdón, les comentaba esto, como introducción hablaremos de la economía, el ecosistema donde transitan estas empresas sociales. Por eso, en 1996 se empieza a trabajar en lo que es la era del conocimiento, ¿no? Este siglo XXI, muy centrado en eso, en la información y el conocimiento. Se organiza a nivel global y surge Internet, ¿no? Todos los negocios relacionados con Internet que viene un poco a democratizar el acceso a la información y a ese conocimiento. Todos conoceremos, los que tenemos algunos años, la burbuja, los que pudimos vivir las burbujas.com en el 2000, donde ya la tecnología avanzaba, se creaban empresas que hicieron explotar un poco esta burbuja, el crecer, ¿no? Desde utilizando Internet como medio, y esta democratización de la tecnología que comentaba generó nuevos modelos de negocios. El modelo de negocio tradicional de una empresa, ¿no? Milton Friedman en los 70, Premio Nobel de Economía, mencionaba que la empresa se crea para generar ánimo de lucro, con una visión a corto plazo y rendir cuentas al accionista. Entonces, a partir del 2000, se empiezan a generar nuevos modelos de negocio donde incrementan la eficiencia y la escala de los modelos de negocio que ahora veremos a continuación. Solamente un titular, en 2006 se crea el movimiento B Corp en Estados Unidos, y en 2010 se empiezan a crear lo que se conoce como metodologías, bueno, ágiles, con lo que es la propuesta de valor, el Business Model Canvas, y esta generación de estos nuevos modelos de negocios, siendo más ágiles. Hasta que llegó el año pasado el coronavirus y nos hizo cambiar un poco el paradigma de los negocios. Entonces, situándolos en el tiempo, vemos todas las revoluciones industriales, desde lo que fue en Europa, ¿no? Con la máquina a vapor, en la segunda revolución industrial ya con la industrialización, el acero, el petróleo, la electricidad, cómo evoluciona la empresa, y ya nos situamos en la década del 80 con esa revolución digital, con las PC, las personal computers, empiezan los primeros pasos de Internet, y llegamos al siglo XXI con estos avances que vivimos hoy, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial, blockchain, Internet, y ahí es el medio ambiente donde gira la economía. Las leyes son las mismas, lo que cambia es la manera de operar racionalmente, y lo que vamos a ver aquí con las certificaciones y cómo medir el éxito, cómo redefinir el éxito de la economía con la empresa, con vuestras empresas, analizando mucho su modelo de negocio y viendo qué impacto social o ambiental pueden generar. Y la quinta es esto mismo, pasar a esta década, la 2030, que comenzamos, estamos ya en 2021, una conexión de innovación del propósito. Se está hablando mucho del propósito, el para qué, más allá de lo que era la típica misión, visión, valores de toda empresa, sino una empresa que piense y diseñe productos y servicios de forma regenerativa, con un propósito claro y visión a largo plazo, y un modelo inclusivo, ¿no? Para no dejar a nadie atrás. Por eso se habla de nuevas economías de impacto. Y aquí verá la divergencia de estas nuevas economías, lo habrán visto de todos los colores y nombres. La economía del propósito, la economía naranja, la economía del bien común, la economía circular, la economía inclusiva. Bueno, cantidad y cantidad de ejemplos. Entonces, en este nuevo escenario nos impulsa eso, a pensar, a redefinir, a crear esta nueva economía que sea más sostenible, más equitativa, inclusiva y resiliente. Es lo que la presidenta Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dirigió la estrategia a largo plazo de Europa en 3 líneas: digitalización, descarbonización y resiliencia. Es esto, el ambiente donde la empresa social empieza a trabajar, por un lado con el cerebro, ¿no? Del dinero, de los negocios, pero también pensando la empresa en el bien común, cómo la empresa y su modelo de negocio pueden trabajar con gobiernos, con instituciones públicas y privadas, con otras ONGs, y ese famoso ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que son las alianzas. Ya vemos cómo hay 3 países que están abandonando el PIB con indicadores de crecimiento. Aquí vemos una noticia y casualmente son 3 mujeres, primer ministra, ¿no? De Escocia, Islandia y Nueva Zelanda,
y el Reino de Bután ya trabaja con un índice de felicidad nacional bruta. ¿Cómo miden esto? No solamente por los indicadores económicos o financieros, sino que van más allá, lo que en inglés es Beyond Profit. Llegamos aquí al impacto, esa era la parte introductoria, que fueron menos de 5 minutos para situarnos, y este es el universo donde trabajan y donde están las empresas sociales. Por eso, aquí me quiero centrar en qué es el impacto social y ambiental a nivel empresarial. No es más que esta frase: usar el poder del mercado para resolver dos problemas, o sociales o ambientales, puede ser social o ambiental, y lo veremos a continuación. Las empresas sociales, por definición, no existe una definición de la RAE, pero son empresas que combinan esa generación de ganancias, son empresas con ánimo de lucro que continuamente buscan soluciones tanto sociales como ambientales a través de su modelo de negocio, lo que les comentaba antes de las nuevas economías. Gráficamente se ven ganancias más soluciones sociales, más soluciones ambientales, es maximizar el beneficio empresarial. Se considera empresa social o de impacto también, como comentábamos, a estas empresas que, persiguiendo el fin de lucro, se crean con el objetivo de resolver problemáticas sociales ambientales. Juanjo nos va a ilustrar con ejemplos en Alma Natura, y yo les dejo un ejemplo para el final, para los que se queden al final, una sorpresa. La buena noticia cuando hablamos de impactos sociales y ambientales es que solo tenemos dos tipos de problemas: o son sociales o son ambientales. El resto son subcategorías. Como vemos aquí, son empresas que tienen en sus ofertas de productos o servicios, generan un impacto ambiental positivo. O sus procesos, pensemos en una empresa del agro de vinos biodinámicos o sostenibles, donde toda su producción, desde las uvas, desde todas las materias primas que utilizan, minimizan o casi hacen neutro o casi hacen positive CO2, o sea, hacen un impacto ambiental positivo con todo el proceso, desde la materia prima hasta la mano del consumidor. Entonces, todo ese proceso está generando un impacto ambiental positivo en toda su cadena de valor. Y luego tenemos las soluciones sociales, ese impacto social, que puede ir por dos vías: o con la inclusión de una comunidad vulnerable, creando empleo, y entre comillas, de calidad, porque no es solo crear empleo por crear empleo la empresa, sino que tiene que haber ahí un adjetivo que es empleo de calidad, que tenga en cuenta a las personas, los derechos humanos, y crear empleos que sean de calidad. Y luego cadena de valor inclusiva. Pensemos extender todo lo que hacen vuestras empresas con sus proveedores, con sus distribuidores, y trabajar en esa cadena de valor. Medir, por ejemplo, la huella de carbono directa o indirecta, puertas adentro o puertas afuera, exigiéndole a mis proveedores que vayan midiendo esa huella de carbono, huella hídrica, etc. O la otra variante, subcategoría, es acceso a productos o servicios básicos para comunidades vulnerables. En temas aquí están los ODS, en temas de hambre, en temas de educación, en temas de vivienda, en temas de salud, en temas de energía, en temas de acceso a financiamiento. Un ejemplo puede ser una empresa de microfinanzas, donde todo el dinero se dispone a crear microemprendimientos, que esos microemprendimientos generen impacto social con ese dinero que la microfinanciación ofreció. A nivel de certificaciones, entramos aquí en detalle. Las personas demandan cada vez mejores empresas. Si vemos los últimos 20 años, como comentábamos antes, hablamos de buenos productos. Fíjense la cantidad, piensen por un segundo la cantidad de sellos que conocen. Aquí traigo algunos ejemplos: el Fairtrade, el Rainforest, el FSC de madera, todos los de construcción sostenibles, el LEED, el BREEAM, el WELL, el Passive House. Hay cantidad de sellos de buenos productos o procesos, como las ISO. Entonces, ya vemos cómo evoluciona la empresa, esta nueva economía y estas empresas denominadas sociales, donde ya trabajan en maximizar y evaluar la empresa en su conjunto, no un proceso, no un producto, sino directamente la empresa en su conjunto, y eso es lo que viene a traer el movimiento B Corp. Aquí me voy a centrar en lo que es el movimiento B Corp, que detrás de todo esto hay una certificación que certifica a la empresa en su conjunto, y está ganando mucha credibilidad en estos 14 años del año 2006, creció a nivel mundial. Entonces viene a traer el movimiento B Corp un cambio de paradigma.
empresarial, redefinir el sentido de éxito empresarial y más allá de empresarial de la propia economía. Entonces se funda BILAB entre fines de 2016 y 2017 oficialmente, y es una fundación. Quédense con este concepto. BILAB es la ONG, una fundación en Estados Unidos que tiene un ejército de analistas que miden el impacto social y ambiental de los negocios a nivel mundial. Quédense con ese concepto. Los que crearon esto, los fundadores, tenían un sueño, que un día todas las empresas compitan por ser las mejores empresas para el mundo. No competir por ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Y con eso, crear una prosperidad compartida. Aquí, muy rápidamente, las historias y el origen es estas personas que fueron los fundadores, J. Cohen Gilbert y Bart Hulahan, crearon And One, una empresa deportiva en los 90 que fue creciendo mucho. Tenían un propósito que iba mucho más allá de vender un calzado deportivo, sino tener un impacto, está en rojo, tener un impacto en la comunidad donde se desempeña la empresa, en sus empleos, empleos de calidad, en la sociedad donde opera. La empresa, súper rentable, mucho profit, en Estados Unidos, llegó a competir con Nike, segunda en Estados Unidos, facturando más de 250 millones. Y bueno, el objetivo era mantener los valores de la empresa centrada en el capital. Era complejo, por un tema legal, por un error de diseño legal, obligaron a vender toda la empresa en sus estatutos, puede ser una SL, una SA, una cooperativa, están obligados a maximizar los ingresos a sus dueños, a sus accionistas. Entonces los obligaron a vender. Tuvieron que vender en 2005 y todas esas prácticas de la comunidad, de empleados, en la sociedad y todo lo que habían creado en los 90 se diluyó por los nuevos, quien compró la empresa y por eso con ese dinero dijeron, ¿qué hacemos ahora? Entonces creemos este laboratorio B, por eso se llama BILAB, Benefit en inglés, diferente a Profit, crear un beneficio ampliado para desarrollar y mantener todo un sistema a nivel global para certificar a empresas de triple impacto, de triple propósito, que vayan mucho más allá del tema económico. Así que voy rápido aquí toda la evolución, muy poquitas empresas en Estados Unidos y Canadá. En 2011-2012 el primer socio del Sistema B en América Latina, se empieza a extender en toda América Latina, hoy presente en más de 10 países y más de 600 empresas B Corp certificadas. Aquí en 2013 unos locos ahí por Huelva se acercan y están dentro de estas B Corp certificadas, la primera en España, y luego en 2014 se crea el hub en Europa, que es BILAB Europa, con sede en Ámsterdam. Entre 2014 y 2015 empezamos a crear toda la comunidad B Corp aquí en España, que está creciendo a nivel exponencial año a año. Aquí algunos ejemplos del movimiento a nivel global, más de 3.500 empresas B Corp certificadas, hay miles de ejemplos en todo el mundo, en 74 países y 150 sectores e industrias. Aquí ven algunos logos de empresas como Patagonia, aquí en España Capsa, Holaluz, Ecoalf, aquí veremos exclusivamente el caso de Alma Natura, y empresas como Danone, que es la más grande a nivel mundial. El objetivo que tienen todas estas empresas en 150 sectores es ser las mejores empresas para el mundo. Aquí la foto a nivel de España, de casi 100 empresas, estas son algunas. Y bueno, el caso de las empresas B Corp es eso, medir el impacto social y ambiental, comprometiéndose con las personas a nivel institucional y legal a tomar decisiones, ya no a corto plazo, sino maximizando ese beneficio a todos los grupos de interés, siendo la comunidad y el medio ambiente en el centro. Se comprometen también, porque esto no es solamente realizar acciones sociales, puntuales, sino que los estatutos deben modificar esos estatutos para incorporar ese interés, no solamente financiero, sino también ese impacto social ambiental para operar en estos altos estándares de desempeño y transparencia. Los requisitos para la certificación son estos tres: hacer ese desempeño social y ambiental con la evaluación de impacto B, en inglés es B Impact Assessment, donde los analistas de BILAB revisan, son analistas independientes, ni Juanjo ni yo ofrecemos esa certificación, sino analistas independientes que revisan la empresa en su conjunto, en 5 áreas que ahora veremos. Hay que obtener más de 80 puntos sobre un scoring de 200
El segundo punto es esa rendición de cuentas y la responsabilidad en ese marco legal que les comentábamos. Las empresas tienen que modificar sus estatutos legales para considerar a todos los grupos de interés, no solamente al accionista, sino también a los empleados, a los clientes, proveedores, etc. Y el tema de transparencia es muy importante. Todas las empresas B Corp certificadas publican sus informes en todo un directorio que es público. ¿Qué define a este tipo de empresas B Corp? Que muchos de los que estáis ahí ya tienen mucho de estos conceptos, simplemente es estructurarlo de esta forma y formar parte de un movimiento global a nivel internacional, a nivel europeo, como les comentaba, a nivel España, y bueno, ahora estamos trabajando también a nivel de comunidades autónomas. Entonces, ¿qué define a este tipo de empresas para la certificación? Se diferencian por tener un nivel elevado y verificado de estos estándares que ofrece BILAB en esta plataforma, de medir ese desempeño social ambiental, tema de transparencia que ya les comentaba, publicando esos informes, un tema de responsabilidad legal y rendición de cuentas, que es la modificación de esos estatutos, y eso que hablamos antes, hace unos minutos, del propósito de intencionalidad. Tiene que tener una intencionalidad, la empresa tiene que estar diseñada para crear ese impacto positivo, ese impacto social o ambiental positivo. Aquí ya vamos profundizando y viendo cómo se compromete a operar con esos altos estándares de gestión, que es la propia certificación. Hay que entrar en una evaluación de impacto B, que es online, gratuita y confidencial. Ahora en la siguiente lo veremos. Hay que obtener un mínimo de 80 sobre 200 puntos y comenzar un proceso de verificación con estos analistas independientes de BILAB para conseguir esa certificación. Yo es lo que llamo el famoso club del 3%. Desde 2006 hasta ahora, estos 14 años, ya 110.000 empresas de todo tipo y tamaño en todo el mundo se midieron, ingresaron a esta evaluación que es online, es gratuita y confidencial, pero les había comentado antes que solamente hay 3.650 empresas certificadas. Si dividís 3.650 sobre 110.000, 3%. Hay un 97% de empresas que están intentando elevar ese estándar y medir su impacto social ambiental en estas 5 áreas. Áreas de gobernanza, tema de transparencia, tema de ética. Aquí se analizan los gestores y los directores de la organización, cómo trabaja la empresa con sus trabajadores, beneficios a trabajadores, cómo trabaja la empresa con su comunidad, tanto con proveedores, con distribuidores, con tema de diversidad, con tema de género, y todo el tema de medio ambiente, cómo producen sus bienes y servicios adaptados a cuidar el medio ambiente, todo el tema de cambio climático, de medición de huella de carbono, directa, indirecta, inducida, y fíjense en el medio está ese para qué, ese propósito, esa misión de la empresa, que tiene que generar un modelo de negocio que genere un impacto positivo para las personas, la sociedad y el medio ambiente, además de ganar dinero, además de esa parte económica. Y aquí les comento un poco lo que es el proceso, qué herramientas y pasos deben seguir las empresas para ese proceso de medición del impacto social y ambiental. El primero, conocer la motivación. El primer paso, lo que les recomiendo es sentaros y decir, ¿por qué queremos hacer este ejercicio? Implicar a quienes son los que toman decisiones, a nivel directivo, a nivel de consejo, y la línea del medio es medir lo que importa. ¿Cómo utilizaremos la evaluación, el BIMPAC Assessment, la evaluación B Corp, para obtener una puntuación base, superar esos 80 puntos mínimos, implicar a todo el equipo? Aquí no es un grupo, el responsable de responsabilidad corporativa, el responsable de comunicación o marketing, no. Aquí hay que implicar a todas las áreas porque es una evaluación 360 de la organización, es la primera y única certificación de empresa y no de producto, servicio o proceso. Cumplir los requisitos legales que le comenté, finalizar y terminar esa evaluación, esa autoevaluación. Un analista de BILAB revisará y exigirá documentos de esa autoevaluación que se realizó y ya pasan a ese proceso de verificación donde se otorga la certificación B Corp. Y aquí es proteger la misión con los pasos legales que les comentaba de modificar los estatutos legales. Estos son los pasos. Primero tiene que ser una empresa constituida, al menos 12 meses. Tiene que ser una SL, una SA, una cooperativa, una sociedad laboral. No, ahora veremos que no lo pueden ser fundaciones, asociaciones, etcétera, porque son corp de corporaciones de empresas. Esto es redefinir el éxito empresarial. Tiene 2 áreas,
todas las prácticas del día a día de las empresas, con sus trabajadores, con la comunidad, con sus proveedores, con el medio ambiente, y analiza la evaluación el modelo de negocio, cómo genera impacto, cómo está diseñada. La segunda fase es, en esta plataforma que es online, se suben documentos, ese es el segundo paso de la evaluación que se hizo. El tercer paso es ese analista de BILAB realiza una llamada para ajustar esa evaluación, se firman términos entre las dos partes, se modifican esos estatutos que comentaba, es muy sencillo, son 2 párrafos estándares revisados por abogados, se paga una cuota que es pública de acuerdo a la facturación de la empresa, que se paga a BILAB para sostener esto, a esta ONG, y se obtiene la certificación. ¿Quién puede certificar? Ya lo dijimos, empresas con ánimo de lucro de cualquier tipo, tamaño y sector. Y localización, es muy importante porque es a nivel global. La evaluación es personalizada, hay 78 versiones de la evaluación, dependiendo del sector, del tamaño y la geografía. Les comentaba que puede ser una SA, una SL, una sociedad cooperativa, una sociedad laboral. Y hay una parte que compañías con un año de vida se preguntarán, ¿por qué yo quiero nacer, no me quiero transformar, quiero nacer como una B Corp con estos conceptos? Y bueno, hay un certificado que es B Corp pendiente para startups o nuevos negocios. Esta es la evaluación, aquí pueden ingresar pimpactassessment.net/s en castellano, en español, o también evaluacionb.net. Ingresan a la evaluación para medir esas 5 áreas: la gobernanza, tema de trabajadores, de comunidad, medio ambiente y clientes. Y aquí, para finalizar, les traigo tipología de preguntas. ¿Qué se encontrarán para medirlo? La evaluación es el motor donde gira todo el movimiento B Corp, donde las empresas evalúan el impacto social ambiental. Entonces, les voy a comentar 4 tipologías de preguntas que se van a encontrar en el BIE, B Impact Assessment, o evaluación B. Primero, prácticas. Por ejemplo, el monitoreo y gestión de consumo de agua. Va a preguntar de qué manera se monitorea y se administra el consumo de agua en la empresa. Y hay opciones. Uno va marcando esas opciones y tiene este tipo de preguntas. Luego, la evaluación le pueden incluir comentarios, fijar objetivos. Luego pueden encontrarse con políticas. Por ejemplo, la garantía en el módulo, el módulo es medio ambiente. Recuerden que eran 5 áreas: gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Aquí estamos viendo una práctica, un ejemplo de práctica en medio ambiente en temas de agua, pero aquí también preguntas sobre energía, sobre huella de carbono, huella hídrica en este caso, tema de gestión de residuos, etc. Certificaciones ambientales. A nivel de políticas, aquí pregunta en el módulo de clientes si el producto o servicio fabricado o vendido por la empresa se encuentra cubierto por garantías o alguna política de protección del cliente para los consumidores. Entonces uno coloca sí o no, y siempre hay que justificar. Hay que subir documentación, como les comenté en el proceso. Entonces esto es muy importante para fijar y las políticas de la empresa, porque muchas veces lo estamos haciendo en nuestras empresas, pero no lo tenemos documentado en una política. Los otros 2 ejemplos son indicadores. Hay cantidad de indicadores, que esto, por ejemplo, los estándares del movimiento B Corp, de BILAB, tiene un comité de estándares, que atraen los indicadores del Global Reporting Initiative, por ejemplo, o en temas ambientales, o aquí en tema de huella de carbono, el GHG Protocol, el Greenhouse Gases Protocol, que es el protocolo más utilizado para medir la huella de carbono directa, indirecta e inducida. Y aquí lo mismo: qué porcentaje de energía utiliza su empresa es generado por fuentes renovables. Claro, aquí si es un 100% van a obtener muchísimos más puntos. 0,97 de 0,97. Esta pregunta otorga 1 punto. Hay que llegar a 80, y así con decenas y decenas de preguntas. Esto no es por asustarlos, es exhaustivo, pero por eso es un estándar de certificación muy alto y con mucho valor en el mercado. Y la última, resultados. Por ejemplo, el área de trabajadores, aquí estamos en el área de medio ambiente, y aquí el área de trabajadores. Los empleados, promoción interna. ¿Qué porcentaje de empleados en vuestra empresa ha sido ascendido en los últimos 12 meses? Entonces, si tienen 0, se pierden 1 punto. Si hay entre 1 y 5%, eso quiere decir, si tenemos 10 empleados, bueno, entre 1 empleado fue promovido, por ejemplo. Entonces se marca esta opción. Y aquí hay que documentarlo, todo hay que documentarlo.
Insisto, evaluación online, gratuita y confidencial. Los analistas de B-Lab, desde Estados Unidos, en Europa, en diferentes localizaciones, van a tener que ver documentación que respalde todo esto y ver toda la verificación de ese proceso. Así que bueno, finalizo aquí con un ejemplo, que es la empresa más grande de todo el movimiento B Corp, que es Danone. No sé cuántos, le voy a comentar dos anécdotas que se crea en España, es una empresa que se crea en Barcelona en 1919, el año pasado cumplieron 100 años, y fíjense el claim, el propósito, One Planet, One Health. ¿Qué tiene que ver una empresa de alimentación con tema de salud? Pero bueno, eso, Danone se llama porque el fundador tuvo su primer hijo que se llamaba Dan One, y él pensaba con ese tema de sostenibilidad, ¿de qué mundo le voy a dejar a mi primer hijo que acaba de nacer? Y es una historia de más de 100 años de un padre que quiso darle lo mejor a su hijo. Y bueno, ahí están redefiniendo a nivel mundial. Danone en Norteamérica es el más grande, todos los conocemos con Danone, pero es Dan One, de Daniel, del primer hijo del fundador. Entonces es una historia bonita porque gracias a los yogures, gente con ingreso de menos de $2 se alimentan. Niños en Asia, en África, hubo convenios de Danone a nivel global, y por eso ven como el tema ambiental, Planet, un planeta, One Health, y cómo impactan en tema de salud, consumo de los negocios, vendiendo yogures, vendiendo alimentación en general. Y bueno, aquí termino. Muchísimas gracias por este espacio, consultas, pueden en el chat, o bueno, ya nos dirán los organizadores, y os dejo con este gran ejemplo en España del año 2013, Alma Natura, para reactivar el espacio rural en España. Juanjo, lo dejo contigo. Muchas gracias, Leo. Había una pregunta por ahí, yo he respondido alguna en el chat, pero había una pregunta concreta, Leo, que es, entonces los autónomos no nos podemos certificar. A ver, es una buena pregunta. Como son corporaciones, sí puede haber una empresa unipersonal. Por ejemplo, alguien que trabaja con su marca personal, o que tenga desde una persona a N, a cantidad de empresas. Sí que debe ser una empresa porque es un movimiento empresarial. Así que es una pregunta que siempre nos hacen. Detrás de ese autónomo debe haber algún tipo de empresa para maximizar ese impacto. Dependiendo, hay que verlo en caso puntual, el sector, la industria, o qué desempeño, qué servicio realice. Sí, que a lo mejor una sociedad limitada unipersonal, una SLU, exactamente, que sería un autónomo solo, pues en ese caso probablemente sí, ¿no? Correcto. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Yo soy Juanjo. Si no os importa, ¿podríais encender las cámaras para saber que estáis ahí? Es que veo muchísima gente, pero muy pocas imágenes. Entonces, ¿os importaría simplemente que pueda echar un ojeo para saber si no estáis en el baño o dónde estáis, o en la cama? Muchas gracias. Estoy viendo ahora a la gente. Muy bien. Todavía me queda gente que está por ahí, pero bueno, voy viendo. Vale. Hay gente que está en el coche. O sea, Teresa de Jesús está en el coche. O sea, imaginaos, ¿no? Bueno, muy bien. Rafael Bermejo. Hola, Rafael. Estoy viendo, a ver. Bueno, me queda mucha gente más. Por favor, si podéis encender las cámaras, os lo agradecería. Bueno, pues comienzo con nuestra experiencia y con lo que hemos vivido durante todos estos años, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Si ya dejáis la cámara, sería genial para luego charlar un poco, ¿vale? Bueno, imagino que estáis viendo una primera diapositiva, ¿verdad? Decidme que sí, que lo estáis viendo. Sí, ¿verdad? ¿Sí, Leo? ¿Lo veis? Ah, perfecto. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues os presento mi pueblo. Yo soy de un pequeñísimo pueblo de la Sierra de Huelva, muy cercano a Extremadura. Concretamente estamos muy cerquita de Segura de León. De hecho, nosotros formamos parte de la Encomienda de León, que hay 2 municipios extremeños, si no recuerdo mal, y 3 de Andalucía. De hecho, hasta el año 1800 y pico éramos extremeños, o sea, imaginaros, estamos muy en la frontera, ¿no?
Y bueno, pues en este pequeño pueblo, hace ya más de 20 años, un grupo de jóvenes que nos rebelamos un poco ante la situación de tenernos que marchar a una gran ciudad a encontrar un empleo. Estábamos terminando la universidad y claro, aquí en un pueblo tan pequeño de 900 habitantes, lo único que podíamos hacer era, pues eso, irnos. O por lo menos eso es lo que nos decían los profesores y nuestros propios padres, ¿no? Entonces, ante esa situación, creamos una asociación que se llamaba Asociación Alma Natura, con el objetivo fundamental de desarrollo socioeconómico y de tirar para adelante con actividades que de alguna manera promovieran una mayor vida en los municipios, concretamente en nuestro pueblo, pero también en otros 28 municipios. Nosotros estamos en la Sierra de Aracena, aquí en Huelva, ¿no? Y así comenzó todo. Comenzamos como asociación y, joder, cuando nos hemos dado cuenta ya llevamos más de 20 años, ¿no? Y fijaros, esto es lo que está pasando en España, ¿no? Más de 4.000 municipios españoles están en riesgo de extinción. La agonía de la España rural, pierde 5 habitantes por hora. Esto es lo que Leo ha comentado que está en el core, en el corazón del negocio nuestro, ¿no? Al final, nosotros damos respuesta a un propósito muy concreto, que es la falta de población, vivir en nuestras propias carnes, en ese momento cuando éramos más jóvenes, e incluso a día de hoy, ¿no? Nuestro municipio a día de hoy sigue perdiendo población porque hay más gente que muere que gente que reemplaza, porque la gente joven se marcha, ¿no? Bueno, pues este es el propósito, para eso existimos. Y está absolutamente blindado, tanto en nuestras escrituras de constitución, gracias a la certificación, como a través de muchas de las políticas internas que nosotros tenemos, ¿no? Este es otro ejemplo más de lo que está pasando. Me imagino que mucha de la gente que estáis en esta sala sois de mundo rural. Y bueno, pues de los casi 8.000, bueno, de más de 8.000 municipios que existen en España con menos de 10.000 habitantes, casi 5.000 tienen menos de 1.000. Y más de 1.300 tienen menos de 100 habitantes, lo que nosotros llamamos en una situación extrema. O sea, nosotros trabajamos con municipios en los que hay 20 habitantes. 20 habitantes donde la mayoría de edad es superior a los 72 años, con lo cual imaginaros, ¿no? En los próximos 10 años, muchos de estos municipios van a desaparecer en España. ¿Y qué ocurre? ¿No? Dices, el 90% del territorio en el 20% de la población, ¿no? Todas las zonas que están punteadas de rojo, ya os podéis imaginar que están sufriendo una gravísima pérdida de población. De hecho, el reto demográfico y todo lo que os estoy hablando de pérdida de población se ha convertido en uno de los grandes problemas de Estado, aparte del coronavirus y de muchos otros temas, pero tanto la pobreza infantil como el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible antes del año 2030, etcétera, y el reto demográfico se han convertido en muchos de esos grandes retos que como país nosotros tenemos, ¿no? Y el reto demográfico es un gravísimo problema porque la mayoría de la población vive en una escasa extensión del territorio. Y eso provoca, aunque mucha gente todavía parece que lo pone en duda, pero provoca un gravísimo desequilibrio, ¿no? No solo desde un punto de vista de derechos, porque evidentemente si vives en un pueblo de 1.000 habitantes tienes el derecho de tener un centro de salud, pero en ocasiones no lo tienes porque vas cumpliendo ratios y el municipio pierde ese centro de salud, pero hay muchas más cosas que pasan. Una de las cosas que pasan es que el mundo rural es un firme defensor de tradiciones, de oficios tradicionales y de todo lo que tiene que ver con el respeto por la naturaleza, ¿no? Con esos valores que siempre nos han enseñado nuestros abuelos, pero que en la ciudad en muchos casos pues, comienza a perderse, ¿no? Por culpa de que creemos de que los melones y las sandías nacen en un pasillo de un supermercado, ¿no? Entonces, esa falta de determinados valores puede hacer ese desequilibrio clarísimo de no estar en ese contacto con la naturaleza. Es verdad que en estos últimos momentos de pandemia hay un regreso, se ha revertido, ¿no? el interés por el mundo rural y nosotros lo estamos viendo en algunos de nuestros programas, pero a día de hoy seguimos viendo que los pueblos siguen perdiendo población. Otra de las cosas que ocurre es el abandono del bosque, o sea, el desequilibrio es provocado fundamentalmente porque si no hay gente viviendo en el pueblo, en los campos, en el territorio rural, en los parques nacionales y en los parques naturales en los que nosotros habitamos, pues lo que acaba ocurriendo es que hay un desequilibrio, es decir, las personas no mantienen ese entorno natural, con lo cual, pues en los últimos años hemos vivido gravísimos incendios y pérdida de masa forestal, y como me decían algunos bomberos y
trabajadores de zonas de especial protección ambiental, somos reserva de la biosfera porque hay una relación entre ser humano y medio natural. Si el ser humano no habita ya en esos entornos naturales, hay territorios en España que podrían perder la condición de reserva de la biosfera, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? O sea, es que es una auténtica catástrofe, y sobre todo porque el no cuidar el monte, el no cuidar el bosque, acaba originando muchas de las grandes pérdidas de masa forestal que estamos perdiendo en los últimos años. Y dice, bueno, ¿y eso en qué me influye a mí si yo vivo en Madrid? Bueno, pues hay una clarísima descompensación, por ejemplo, de todos los sumideros naturales que compensan ese CO2 que se generan en la industria y en grandes zonas urbanas, que son descompensadas porque el bosque, por ejemplo, se quema, ¿no? Por lo tanto, el desequilibrio es absolutamente brutal, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? El mundo rural permite convertir esos espacios en lugares donde podemos desarrollar productos mucho más sanos para la población, ¿no? Sin agredirnos física y mentalmente, ¿no? Al final buscamos sitios donde evidentemente podamos desarrollar una vida mucho más plena, ¿no? Y el medio natural es clave para eso. Bueno, pues con esos 3 ingredientes fundamentales nos pusimos a luchar desde un pequeño pueblo y con una pequeña empresa para reactivar y poner en marcha programas de reactivación para que se mantuviese vivo, ¿no? Y os presento a mi madre. Mi madre, en el año 2010, perdió a mi padre, a su marido, y desde entonces mi madre, olivarera de pro, ahí ya la veis que está recogiendo aceituna, pues mi padre le dijo que no tenía que sacarse carnet de conducir, porque ya para eso estaba él, que era un machote. Y claro, cuando mi padre murió, pues mi madre, ya con la edad que tenía, no era capaz de sacarse el carnet de conducir. Y entonces, pues lo que hace es, siempre que los hijos no podemos llevarlo a ese campo que está a 13 kilómetros de nuestro pueblo, pues se van dando, hace 26 kilómetros, 13 y 13. Una auténtica locura, ¿no? O sea, pero el amor a su tierra y el amor, el arraigo, sobre todo, ha hecho que a día de hoy siga trabajando la tierra y teniendo, pues no tiene más de 15 ovejas, algunas gallinas y poco más, pero sigue cultivando y manteniendo esos olivos, ¿no? Y la pongo en esta diapositiva porque me parece muy importante que entendamos que los movimientos, y muchos de lo que yo he explicado Leo también, tiene que ver con modelos resilientes. ¿Y la resiliencia qué es? Bueno, pues la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de salir airosos, incluso fortalecidos de determinadas situaciones. Por ejemplo, como la que estamos viviendo en estos momentos de pandemia, ¿no? O la que vivió mi madre cuando perdió a mi padre, ¿no? Esa capacidad que tenemos de incluso salir mucho más fortalecidos de una situación tan grave como la pérdida de un familiar, ¿no? Y creo que es absolutamente clave para que entendamos que este tipo de proyectos y de certificaciones exigen de modelos empresariales resilientes. De hecho, el propio gobierno de este país, su plan de reestructuración tiene que ver con la resiliencia. Imaginaros lo importante que es este verbo en este momento, ¿no? Resiliar para salir fortalecidos de la actual situación. Y bueno, no me enrollo más. Permitirme... Ay, no me deja pasar. Sí, como os decía al principio, nosotros nacimos como una asociación, ¿vale? Sin más, en ningún momento pensábamos en ser empresa. Lo único que pasó es que la propia administración pública nos dijo, chicos, ya hacéis muchos servicios, muchas actividades por el medio rural, pero necesitamos una factura. Entonces nos convertimos en empresa casi siendo empujados por el propio mercado o por la propia administración, que en ese momento no tenía empresas que dieran ese tipo de servicios. La foto que veis es una foto de nuestra asociación hace muchísimos años, eso es el año 99, 2000 aproximadamente, y bueno, pues trabajamos sobre todo con gente joven, muchos de ellos que ahora mismo pues son grandes figuras en nuestro territorio, y estamos muy orgullosos porque gracias a esos programas que se han mantenido en el tiempo, muchos de ellos se han mantenido viviendo en nuestro municipio, ¿no? Hicimos miles de actividades de empoderamiento de turismo responsable. Y como decía, hasta que llegó un momento en el que tuvimos que facturar
los servicios sin tener ni idea de cómo se hacía una factura. Yo recuerdo que buscamos en Google cómo facturar, Google nos lo dijo, hicimos una factura sin darnos de alta y cuando nos dimos cuenta habíamos facturado más de 6.000 euros y teníamos una citación judicial porque no nos habíamos dado de alta ni siquiera. Imaginaros, ¿no? Gente joven que no quería ser empresarios, pero que cuando nos dimos cuenta ya éramos empresarios, ¿no? Y hicimos todo lo que se esperaba de nosotros como empresa. Nos convertimos de una pequeña asociación a una sociedad, primero un autónomo, después pasamos por sociedad cooperativa, sociedad limitada laboral, y así fuimos dando pasos, ¿no? Y hubo un momento en el que la asociación desapareció, ¿vale? Corrimos tantos, nuestro asesor fiscal siempre nos decía, chicos, ya no sois una asociación, ahora sois una empresa. Y como muy bien dice Leo, si sois una empresa, existís para maximizar los beneficios para los accionistas. Y yo le decía a mi asesor, a mi abogado, pero tío, que el accionista soy yo. Y no quiero más pasta. Ya. Pero tú no puedes entrar en pérdidas. Tú tienes que ganar dinero como empresa. Y entonces nosotros que siempre teníamos como ese rum de haber sido una asociación local, decíamos, pues no nos cuadra. Hay algo que no nos cuadra. Digamos que corrimos mucho. Corrimos tanto que me pasó esto. Casi pierdo la vida bajando por un terraplén en una de estas carreteras de Dios, aquí en la Sierra de Aracena. Y en ese momento, junto con la pérdida de mi padre, realmente replanteamos absolutamente todo lo que era Alma Natura. Nos fuimos a hacer un máster de liderazgo emprendedor en Bilbao, en una escuela que se llama Teen Academy, y allí una de las cosas que aprendimos fue que nosotros éramos emprendedores sociales, justo el curso que estáis recibiendo durante todas estas sesiones. Empresas, nosotros realmente cuando nos dijeron esto dijimos, joder, otra etiqueta, otro rollo que nos están contando, ¿no? Y una de las cosas que aprendimos es que las organizaciones que dan respuesta a un problema social o ambiental utilizan el mercado para dar respuesta a ese problema. Utilizan el valor económico como foco de acción, ¿vale? Tienen nuevas soluciones creativas que incluso pueden mover o reestructurar de alguna manera incluso lo público, la propia administración pública, ¿vale? Y nos ha pasado con ejemplos, ¿no? E incluso, os digo más, el objetivo real de empresas como la nuestra es que en algún momento desaparezca porque el problema de la despoblación ya no es un problema, sino que es algo que el propio Estado le ha buscado grandes soluciones para que nosotros no tengamos que existir de alguna forma, ¿vale? Hay mucha gente que nos dice, pero eso que hacéis no es lo que tendría que estar haciendo la administración pública. Y nosotros siempre decimos, sí, efectivamente, y de hecho lo hace. Lo que pasa es que hace falta tanta energía para grandes problemas como este que ni todas las ONGs, ni todas las administraciones públicas, ni todos los estados pueden resolver grandísimos problemas a este nivel, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente clave entender que el propósito está absolutamente en el centro de todo. Y yo os daría 3 consejos fundamentales. 1, enamórate del problema, si verdaderamente tienes un problema en mente al que dar solución con tu negocio. 2, encuentra clientes y no a víctimas, porque en ocasiones victimizamos a los clientes con tal de que nos donen dinero, ¿vale? Y esto es una práctica muy habitual en muchos casos. Y 3, no vendas pena y crea valor, ¿no? Porque por pena te compraron una vez, pero solo por valor es por lo que vas a conseguir que te sigan comprando, ¿vale? Y quiero poner esta diapositiva última porque me parece muy clarificadora y es cómo nos podríamos organizar en torno al movimiento de empresas B, empresas BICO, ¿vale? O sea, ¿en qué situación podría estar una empresa de estas características? Nosotros le llamamos organizaciones en búsqueda de sentido, ¿vale? Si habéis escuchado mi historia, nosotros comenzamos por una asociación y actualmente somos una sociedad limitada. En el camino perdimos en un momento determinado esos valores, ese trabajo que hicimos como asociación local o comarcal, ¿no? Y eso podría estar en uno de los extremos de esta gráfica. Por ejemplo, las instituciones públicas o las ONGs y organizaciones sin fines de lucro, eso que pone OSFL, ¿vale? Su principal interés es ayudar a sacar de la precariedad a muchas de las personas, o sea, empoderar a la ciudadanía para que tomen las riendas de su propia vida, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y por el otro lado, el otro extremo, podría estar la empresa tradicional. Y también, conforme va cambiando el color, esas empresas que utilizan sus propios recursos
económicos para donaciones, por ejemplo, esa responsabilidad social que tiene que ver con la RSE filantrópica, ¿vale? O esa RSE de valor compartido, donde todos los grupos de interés, todas las personas que están relacionadas con la empresa, ganan, ¿vale? Pero sí que es verdad que la empresa tradicional tiene un extremo, que es el que me aparece a mí izquierda, en el que pone cuyo interés principal es el interés privado, que tiene que ver con incrementar el valor del accionista, ¿vale? Pues imaginaros que todo lo que Leo os ha escuchado, no lo imaginéis, esta es la verdad, todo lo que Leo os ha contado y lo que yo estoy contando aquí ahora mismo, tiene que ver con la mezcla de dos mundos. Con ese objetivo de una asociación local como la nuestra, que por eso lo cuento en esta presentación, y con ese objetivo de conseguir recursos económicos para hacer sostenible el modelo de negocio. Porque al final, ¿qué es lo mejor de la empresa? Para mí lo mejor de una empresa es la capacidad que tiene de resiliar, de resiliencia, de ser flexible, de ser innovadora para permanecer en el mercado, para contar con recursos económicos. En un momento como el en el que estamos, muchísimos negocios pequeños y grandes están aguantando pese a que casi no llegan a final de mes. Y sin embargo tienen una grandísima capacidad de aguantar, ¿no? Y por otro lado está el foco de las instituciones públicas y de las ONGs o de las asociaciones o de las fundaciones, ¿no? Cuyo propósito está blindado en el centro. Bueno, pues en esa mezcla están estas nuevas organizaciones híbridas en búsqueda de sentido. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque el certificado está muy bien, pero si no entendemos que existimos para dar respuesta a un problema como empresa, no hemos entendido nada. Si solo nos quedamos con cuánto tardo en conseguir la certificación, en cuando tenga la certificación qué voy a obtener, qué dinero me van a pagar, qué voy a conseguir, pues no hemos entendido absolutamente nada. Ojalá sea capaz de transmitiros la importancia de esta hibridación, de esta mezcla en la búsqueda de sentido. No solo búsqueda de sentido como empresa, sino búsqueda de sentido personal. Porque ¿para qué vivís? Aparte de para ganar dinero, porque viviréis para algo más, para tener hijos, para tener hipoteca, para comprar un coche, para comprar una segunda casa. Vivís para cosas que os den sentido en vuestra vida, entiendo, ¿no? Bueno, pues ese fue el ejercicio que hicimos. No obstante, y dejo de compartir, y así también puedo ver las caras, os voy a transmitir lo que queréis escuchar en esta presentación. ¿Qué ha supuesto para nosotros ser una B Corp? ¿Vale? ¿Vale? Gracias, Cecilia Martín Ventas. Bueno, ser parte absolutamente de una comunidad global que está liderada por personas, ¿vale?, que comparten los mismos valores. No es lo mismo sentarte en una mesa con alguien al que le vendes una moto a sentarte en una mesa con alguien que entiende perfectamente qué es lo que tú estás contando y qué visión tienes del mundo. ¿Vale? Es como sentarte con esa parte de tu familia con la que te llevas bien. ¿Me entendéis? Es sentarte con alguien con el que tú no tienes que vender nada porque ellos ya te entienden y están cansados de ver lo que ven en muchos negocios y en muchos sitios, tanto públicos como privados. Segundo, atraer talento joven y comprometer a los empleados. Algo absolutamente fundamental en este momento. Si no tenemos gente que se comprometa con nuestro negocio, que entre y salga constantemente, nunca vamos a ofrecer el valor que los clientes nos están demandando.